Chiquicientíficos, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriela Chivani y este es Chiquicientíficos. El día de hoy nos encontramos con Daniel Olvera Vázquez. Mucho gusto en conocerte y gracias por la entrevista, Daniel. Hola, mucho gusto. No, gracias a ti. Estamos aquí para platicar de ciencia. ¿Nos puedes explicar cómo era el conocimiento matemático en la Anáhuac? Sí, bueno, para los niños que vayan a ver este video, hay que, pues, primero aclarar lo que es Anáhuac, ¿no? Porque creo que muchas veces, muy pocas veces se ha escuchado y va a decir, niño, bueno, ¿qué es Anáhuac? Bueno, pues hace mucho tiempo, bueno, no mucho tampoco, antes de Cristo, supongamos unos 4.000, 3.000 años. Ahí, entre eso no hay todavía un acuerdo, ¿no? Porque la ciencia en sí no es como exactísima, ¿no? Solo la matemática ideal, en el mundo ideal, exacto el tema, pero todas las ciencias se aproximan y no hay un acuerdo sobre cuándo es que empieza a surgir la civilización en lo que es este territorio que hoy conocemos como México, pero en realidad en esa época histórica, en esa porción de tierra que en la academia a veces le llaman Mesoamérica, son términos ahí que pueden resultar de difícil comprensión, pero imaginemos más o menos desde por donde está Michoacán hasta por donde está, no sé, Caragua, por allá más para el sur, había pueblos establecidos en toda esa región que tenían muchas cosas en común, muchas características que los unificaban, aunque cada uno tenía una lengua distinta. Estaban que los olmecas, los mayas, los zapotecas, los otomíes, purépecha y muchos, ¿no? Entonces, una cosa que los unificaba era el conocimiento entre ellos, el matemático, porque la forma en como ellos hacían sus matemáticas estaba en todos los pueblos, tenían los mismos conceptos. Había una unidad en el pensamiento, y para hablar de cómo era esa matemática, pues es como necesario medio entender cómo pensaban, porque es pues una matemática distinta a la que vemos en las academias, ¿no? Porque pues uno va a la escuela y te sientas en la clase de matemáticas y te empiezan a enseñar los números y luego a escribirlos, luego a sumarlos y el tema se basa solo en eso, en los números y aprender a cómo manejarlos, pero hablar de la matemática de Anáhuac es hablar de los números, los cuales tienen en sí mismos impregnados mucha metáfora, mucha filosofía. No es solo la ciencia estricta matemática del cálculo como pues ahorita se ve en la actualidad, ¿no? Hablar de esa matemática es hablar de conceptos de la naturaleza, hablar de observar cómo está el cuerpo humano, de todo eso, había, por ejemplo, en lengua náhuatl, el número uno dice T, así como se escucha, T. Y ese número, bueno, esa forma de decirle al número proviene de la palabra Tentli, que quiere decir semilla. Entonces, por ejemplo, el número 5 en náhuatl se dice Macuili, ¿cómo se oye? Y proviene de maitl, que es mano, y cuili, de gusano, ¿no? Están las manos, y estos son como los gusanos de las manos. Entonces, por ejemplo, el número 15 se dice Cachtoli,
Sole. Y Sí. esa palabra de decir al número viene del náhuatl, del vocablo náhuatl, que quiere decir K, que es estar, de aquí está, la X de Xochitl, de flor, O de nuestro, y Li de olín, movimiento. Entonces, es decir, aquí, con mis 15 dedos, como si te pararas en una pierna, no se ve, pero ahí me paro en una pierna, y la otra la hago así, y con mis dedos, así, es como si fueran pétalos, ¿no? Entonces, decir 15 es decir, aquí con mis 15 dedos, nuestro movimiento es como el de una flor. Como si la pierna fuera el tallo de la flor. Entonces, por ejemplo, el número 15 así en español, no me remite a nada o solo me hace pensar en un 1 y en un 5. Nada más. Pero decir 15 en náhuatl me hace pensar en el movimiento, que mis 15 dedos y mi cuerpo pueden ser una de movimiento. Entonces, hablar de eso es tener presente que la vida de aquellos habitantes que vivieron aquí hace mucho tiempo estaba muy ligada a las matemáticas. Todo lo que ellos hacían, su vida cotidiana, estaba muy influenciada de las matemáticas. Y pues ahorita a poco no, el mundo entero se maravilla de las pirámides que aún quedan, de las pirámides mayas, las de Teotihuacán, y se habla de que eran grandes calculadores, ¿no? Y que podrían calcular eclipses, y que los hitos de Venus, y que no sé qué, ¿no? Entonces, todo eso que ellos lograron debió haberse hecho, solo si contaban con una manera eficiente de hacer matemáticas, porque calcular cosas del molde de la dinámica del cosmos, pues sí implica cálculos pues, a veces complejos, y tenían que contar con un sistema eficiente de hacer matemáticas. Permíteme, voy a poner unas imágenes. Sí, claro. Ahí está, ahí se ve. Sí. Ok, mira, la imagen que está a la izquierda es la pirámide de Kukulcán, así se le conoce, y en una fecha especial, en un equinoccio de sol, el sol tiene un movimiento que se llama equinoccio, hay solsticios y equinoccios. Y hay un fenómeno que en esa pirámide se le conoce como el descenso de la serpiente. La serpiente desciende. Cuando la serpiente desciende, ahí se ve como la sombra. Sí, se ve. Bueno, y todo eso, pues, lo que sí puedo decir es que esos hombres, al menos, bueno, esos hombres y mujeres eran al menos, pues, unos obsesivos del tiempo, porque todo lo que hacían estaba como ciertamente ligado con toda su forma de ver la realidad, su pensamiento, y todo ello estaba influenciado por ciertas observaciones de la naturaleza, y a través de esa aplicación de la ciencia, pues es que se logra hacer cosas así, porque no en todos los lugares de la Tierra pues se le da la misma aplicación a la ciencia y a las matemáticas. Eso es otra cosa que hay que ver y tener presente, que todas las matemáticas por todos los pueblos son vistas de distinta manera. Y ahí, en la imagen de a un lado, se ve una ciudad maya que se llama Mayapán. Ahí se ve una construcción que parece un observatorio, o sea, ellos observaban mucho las estrellas. Sí. Y había escuelas, obviamente los niños iban a las escuelas a aprender danzas, a aprender cantos, a aprender a observar el cielo, a aprender de la naturaleza, a aprender a sembrar y todo eso. Y abajo en las imágenes se ven un par de imágenes de un códice que se llama Códice Borgia,
y ahí hay una imagen como del sol y de la luna, y eso quiere decir que pues ese era un lugar donde se resguardaba conocimiento referente al sol. Y la de a un lado es un lugar donde se guardaba conocimiento referente a la luna. Eran científicos, eran también un pueblo, pues, decía ciencia real, ciencia. ¿Sí? Y pues cómo eran eso es en cuanto a cómo eran en su aplicación al pensamiento y a todo eso, pero de cómo eran físicamente, nos llegan relatos de un cronista de Yucatán que se llama Fray Diego de Landa, y ese cronista, pues aparte quemó muchos códices mayas, quemó libros, no es por echarlo de cabeza, pero quemó muchos libros. Pero él guarda el relato de cómo es que veía que los mayas hacían sus matemáticas, porque hay que tener presente que hubo una mezcla de los pueblos, llegan los europeos a estas tierras y estos conocimientos empiezan a dejar de tener uso porque pues se impuso otra visión. Pero ese cronista dice que las matemáticas en ese entonces se hacían en algo como se ve como en la imagen, como una cuadrícula, un tablero de ajedrez, ¿no? Algo así más o menos. Sí, más o Ahí menos. ellos ahí hacían sus números, ahí los ponían y a un lado hay un registro de un códice donde ponen una cuadrícula, le llaman la manta de Tezcanicuili y ahí es como hacían sus matemáticas. Es como ellos contaban con puntitos y con rayitas. No sé si alguna vez has visto la numeración maya, la que le llaman numeración maya. ¿No la has visto en la escuela, en la primaria? ¿No te han dicho de la numeración maya? Era un punto y una línea. Es como se ve ahí en la imagen, ¿no? Y ahí se ve que un puntito es uno y que dos puntitos son dos, que tres puntitos son tres, y así, ¿no? Y ellos no contaban de 10 en 10, como ahorita contamos en la actualidad, porque ahorita nos enseñan los números del 1 al 10, y luego así hasta el 100, y luego así hasta el 1000. Antes ellos contaban de 20 en 20, había veintenas, por eso considera el número 20, que se dice el número 20 en náhuatl, se dice Empowali, y quiere decir una cuenta completa o una cuenta porque las manos junto con los pies, como los dibujitos de ahí, juntos suman 20. Entonces, ese fue el número que ellos ocuparon para establecer sus matemáticas, y así eran, se pintaban con puntos y con líneas y se consideraba como base de numeración el número 20 y no el 10 ahorita. Y ahí ya viste la imagen, esos son unos códices y ahí se ven los números, ¿sí o no? Se ven puntitos y líneas. Y unos son negros y otros son rojos. Sí. Eso es porque cada color tenía pues, un valor, ya sea positivo o negativo. Por eso hay números negros y rojos. Así es como eran físicamente. Así funcionan, así eran, así se pintaban en los códices y en los registros de piedra, porque ellos labraban la piedra y ahí dejaban registro de sus cálculos astronómicos y ahí se veían puntos y líneas. Así eran matemáticas, como ahí en la imagen, ¿ya viste? Ah, sí. Se hacen cuadrículas, agarras bolitas de plastilina con varitas así pintadas de negro y de rojo, y a través de ciertos procedimientos vas a poder sumar, restar, multiplicar, dividir, extraer raíces cuadradas, cúbicas, quintas, todo lo que se te antoje, con números enteros y no enteros, con solo mover esto. Entonces así son las matemáticas, no son como las de ahorita de la escuela. Tienen el mismo poder en cuanto a hacer cálculos, pero estas
son, digamos, dinámicas, no tienes que apuntar en tu libreta y luego borrar si te equivocas o así, tienes que tener nada más tu cuadrícula y hacer las operaciones y ya en el papel solo registras los resultados. Así es. Ajá. No vamos a profundizar en los procedimientos porque es algo largo, pero así son. Eran puntos y líneas y proceden de observaciones de la naturaleza y eso es. Ellos buscaron la forma de hacerlas lo más simples, las matemáticas. Así no hay manera de tener muchos errores, porque el punto es un 1, la línea vale 5 y es lo único que hay que memorizar. Y ya tú puedes hacer cualquier cálculo. Ajá. Y, por ejemplo, eso que ves ahí, Sí. esos son abacos. Sí, Ajá. son abacos. Pero esos abacos son los que se utilizaban en las tierras de otros continentes. Por ejemplo, ese es el abaco. Este es el de la izquierda de arriba es el japonés, el de a un lado es el chino, el de abajo dicen es el abaco ruso y así. Pero en estos lugares, ahí, por ejemplo, lo que se ve ahí que es como una cuerda, eso, Sí. eso le llaman quipú y eso lo utilizaban los incas allá en Perú, pero igual de este continente americano. Y la que está abajo, esa cuadrícula con puntitos, ese también es de Perú. Y el de a un lado, ese que se ve como maicitos, ese es un instrumento de cálculo como un abaco, pero funciona como las matemáticas del México prehispánico, de Anáhuac, porque Anáhuac era todos esos pueblos que habitaron, todos esos territorios y que utilizaban los mismos procedimientos matemáticos para hacer su ciencia y todo lo que tenían que hacer, ¿no? Pero más o menos así es como eran. ¿Cómo crees que se pueden rescatar los conocimientos matemáticos y científicos de nuestras culturas prehispánicas? Pues practicándolos, llevándolos y al alcance de la gente, que haya más personas que lo estudien y que lo divulguen. Que ahorita ya se ha llevado a cabo algunas escuelas, pero pues necesitamos más gente que aprenda, que lo lleve a las instituciones y pues que los niños también pues se interesen por este tipo de conocimientos que pues aportan mucho, aparte de ser cuestión matemática, porque tiene todo el potencial de ser una matemática aplicada para todo. También tiene que ver con otras áreas del conocimiento, con filosofía, con geometría y muchas más. La matemática, entonces, yo creo que pues practicándolo, llevándolo a las aulas y pues que se incorpore en las currículas de las escuelas, que se pueda impartir este tipo de conocimientos que pues, benefician mucho a la población. Y en cuanto a los niños, pues yo creo que habría que investigar el potencial pedagógico de las matemáticas, porque yo cuando era niño sí me gustaban, pero también recuerdo el tedio de tenerme que aprender las tablas de multiplicar, ¿no? Así que del 1 al 9 y apréndete las tablas y hay que pasar mucho tiempo memorizando y uno en matemáticas sabe que lo que menos tienes que hacer es memorizar, hay que aprender a razonar y pensar y todo eso. Y pues yo creo y he visto, porque lo he aplicado en algunas zonas, creo que si se pudiese llevar a cabo
una divulgación de este tipo de matemáticas, verán que es más, pues tiene muchos beneficios para los que no se les dificulte tanto a los niños, porque hay mucha dificultad, porque ocupamos un sistema numérico que fue diseñado para otras cosas, ¿no? Bueno, muchas gracias, Yanel. Fue un placer conocerte. Igual, muchas gracias. Saludos a todos los niños del tema de la ciencia. Adiós. Adiós.